La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Si trajeron Biblia, les pido que por favor la levanten, que digan conmigo, con convicción, con determinación, digan conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice y me irá bien. Ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. Por favor, no se sienten todavía. Abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, verso 11. La epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, verso 11. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios de esta forma: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Pueden sentarse, por favor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Me da la impresión de que no han cenado. Como que no, parece que no comió fui yo. Da la impresión de que no han desayunado. Ay, hermanos amados. ¿Cómo están? ¿Están en victoria? ¿Están contentos? Yo estoy muy feliz de verles. Y con todo amor les doy la bienvenida. Aquellos que nos visitan por primera vez, esta es la Iglesia Amor, Fe y Esperanza. Yo soy el pastor Iván Reyes y queremos que usted se sienta como en su casa. Creemos que Dios está aquí para bendecirle. Y yo creo que sin lugar a dudas podemos decir que Dios se siente en este lugar. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer, este versículo que acabamos de leer, es un pasaje muy importante. Primero porque está en la Biblia, pero en relación al tiempo que estamos viviendo, a las circunstancias que nos ha tocado atravesar, este pasaje cobra una importancia maravillosa. Saben que el año pasado, recordarán, insistimos mucho por guianza de Dios, que teníamos que fortalecer la fe, y estuvimos hablando y estudiando y viendo el tema de la fe desde muchos puntos de vista, de diferentes ópticas. Y hablábamos también de la necesidad de la consagración. Y gracias a Dios, a pesar de las dificultades del año pasado, pudimos llegar al fin de ese año agarrados del Señor más fuerte que nunca. Estoy diciendo verdad. En circunstancias en las que antes hubiésemos tirado la toalla, esta vez permanecimos con un vigor impresionante. Y como dije, llegamos al final del año. Pese a todo, llegamos al final del año agarrados del Señor, confiados en el Señor. Pero recordarán que también en muchas oportunidades les dije, no solo el año pasado, también en años anteriores, que como pastor no es mi intención jamás sembrar un pensamiento o una filosofía materialista dentro de la iglesia. Yo creo, sí, que Dios nos bendice, y como dice la Biblia, Dios nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Yo creo en eso, está bien, sí, pero también el Señor dijo que la vida del hombre no consiste de la abundancia de bienes que posea. Entonces, mi relación con Dios no depende de que Él me dé o no me dé. La alegría o la felicidad de mi vida no dependen de que yo tenga o no tenga. Hay otra cosa que me produce felicidad, que me produce gozo, que produce balance en mi vida, y es mi relación con Dios. Entonces, el aprender a tener balance es algo fundamental. Hablando del balance, entonces,
este pasaje entra de una manera maravillosa a darnos una luz impresionante. ¿Por qué? Porque primero habla acerca de la gracia. Y yo sé que todos ustedes han escuchado hablar de la gracia de Dios. ¿A qué se refiere la Biblia cuando menciona o cuando habla sobre la gracia de Dios? Pues bien, en el lenguaje, no, yo no puedo hacer esto. Perdónenme, discúlpenme, yo no puedo sentar a los esposos así. No, vamos a hacer algo. Ustedes me permiten, hermanos, Xiomara, ven y para acá un momentico. Mis hermanos, córranse un poquito así para allá, eso, ajá. Y entonces a Xiomara me la dejan aquí al lado de su esposo. Michael, yo no puedo permitir una cosa. No, chico, no. Bueno, los muchachos, claro, ellos tranquilos. Pero, pero es que no, tranquilo, no hay nada que perdonar. Estamos en casa, estamos en familia. Ustedes saben que yo soy enemigo del protocolo. Esta consideración cuesta queso clineja. Mentira. No, yo sé que como estaban dispuestos los asientos, pues, pero como tengo la libertad para hacer esto, entonces, bueno, la palabra gracia viene de un término griego llamado charis, de donde viene también la palabra carisma. Y fundamentalmente charis lo que significa es regalo inmerecido. Cuando se habla del charis de Dios, de la gracia de Dios, se habla de un regalo que Dios concede a las personas de manera inmerecida. O sea, que los seres humanos reciben de parte de Dios algo que no se merece. Pero ese regalo principalmente, fundamentalmente, es para su salvación. Nosotros muchas veces, los seres humanos, vivimos ahogados o alienados por las circunstancias que nos rodean, por los problemas, por las adversidades, por las luchas. Y a veces olvidamos las cosas primarias. Queremos que Dios nos bendiga, nos resuelva los problemas, nos dé salud, nos dé provisión. Eso está bien. Pero la gracia de Dios, esa disposición del corazón de Dios que permite que podamos recibir bendiciones de Él, en primer lugar tiene que ver con nuestra salvación. Dios ha manifestado su gracia y a través de esa gracia nos ha dado el más grande o el mayor de los regalos. ¿Cuál es ese regalo? La salvación de nuestras almas. Ahora, para que no haya ninguna confusión, sobre todo si hay personas que nos visitan por primera vez o que nunca han escuchado del Evangelio, me gustaría explicarle brevemente lo que significa esa palabra salvación. Porque yo recuerdo cuando era muchacho, no hace mucho tiempo, cuando a mí me hablaban de la salvación, yo tenía otra idea en la cabeza. Yo pensaba que salvación era meterse evangélico. Y entonces siempre le huía al tema de la salvación porque pensaba que salvación era meterse evangélico. Hasta que cuando finalmente acepté a Cristo en mi corazón y acudí a la Biblia, me di cuenta que la salvación no era meterse evangélico, sino que cuando uno le toca morir, uno en la vida no sabe qué va a pasar después que uno muera. Y hay una incertidumbre que lo lleva a buscar a uno respuestas por aquí y por allá. Entonces, uno consigue cosas, pero a uno no le llenan el corazón porque es como que si faltase algo, y en efecto algo falta. Pero en Jesucristo se consigue la respuesta verdadera. ¿Qué sucedió? Que el ser humano nació en pecados y sus pecados le alejaron de Dios, y por lo tanto el día que tenga que morir tendrá que ir al lugar de sufrimiento en retribución por sus pecados. Ahora, Dios es tan amoroso y tan bueno que entonces dijo: yo no quiero que ellos vayan a sufrir de esa manera después de su muerte. Voy a darles la salvación. Entonces mi hijo pagará en la cruz del Calvario por sus pecados y va a morir por ellos, pero al tercer día va a resucitar. Y de allí en adelante, todo el que ponga su confianza en Él, todo el que crea que ya Cristo pagó el precio, recibirá la salvación. Entonces, esta gracia de Dios, ¿qué es lo que hace? Cuando tú vienes al Señor y reconoces, aceptas, crees que Cristo Jesús murió en la cruz pagando por ti, que ya Él pagó el precio y resucitó para darte la vida eterna. Cuando tú lo crees,
¿qué sucede? Dios te concede la salvación. A partir de ese momento estás garantizado, sin lugar a dudas, que el día que tú mueras vas a ir a la presencia de Dios. Ahora, hermanos, no es por desear, como a veces dice, desear lo mal a nadie, pero es que si una cosa es cierta en la vida es que nos toca morir, algún día vamos a morir. Entonces, ¿cómo no hemos de hacer la preparación para ese momento? Por lo tanto, cuando se nos dé la oportunidad de aceptar a Cristo, como el día de hoy, dentro de unos minutos tendremos la oportunidad todos, si alguno no ha recibido a Cristo, de recibirle. No de recibir la religión, sino de permitir que Cristo venga a su corazón. En el momento en el que uno lo recibe, entonces la vida cambia y ya uno sabe que está preparado. En el momento que le toque a uno irse, uno sabe que se irá a la presencia de Dios. Esa salvación es un regalo de Dios. Entonces, como esa gracia es primeramente para salvación, entonces, para que en tu vida haya equilibrio, lo primero que tienes que asegurarte que posees es la salvación de tu alma. Escúcheme, yo sé que de pronto hay personas que vinieron enfermas, con problemas matrimoniales, qué sé yo. Sí, pero hay algo más importante todavía. Supongamos que de pronto usted tiene un carro y el carro está ahorita parado porque no tiene batería. Y usted está esperando el dinero para comprar esa batería, pero resulta que uno de sus hijos se enfermó. Míreme, por favor. Ese hijo se enfermó. Y con ese dinero que usted tiene puede llevarle a consulta y puede comprarle el tratamiento. Pregunto, ¿utilizaría el dinero en la batería del vehículo? No. Ahora hay otra prioridad. No es que esa batería no sea importante, pero en relación a lo que tiene su hijo, lo de su hijo viene a ser lo primero. Entonces, yo no le estoy diciendo que usted, a que ha venido con un problema, que su problema no sea importante. Lo que quiero decirle, hay algo más importante aún. Tienes salvación, recibiste la salvación. Si no la recibiste, hoy es el día. Sin fanatismo, sin extremismo, con toda sobriedad, puedes decirle: Jesús, ven a mi corazón. Yo pongo mi confianza en ti, perdona mis pecados. Él le va a escuchar, le va a responder, le va a transformar y le va a dar la vida eterna. Entonces, la gracia se manifiesta para salvación. Pero seguramente el caso es que la gran mayoría de los que están aquí ya tienen salvación. Pregunto, ¿cuántos aquí ya son cristianos? Pero vuelvo a preguntar, ¿no han desayunado? Ya desayunaron, hermano. Los que no han desayunado, vean a ver cómo hacen. No me invitan a mí, yo tampoco he desayunado. Hablando de desayunar, me permite que me tome un traguito de café, hermano. Es para aumentar la garganta. Todavía ando afectado de la garganta. Ese es el mal de los simpáticos. Fran se ríe por la envidia que le da. Papi, no tengáis envidia, porque yo soy. Bueno, que vos también tenés tu cafecito. Hey, hermanos, vuelvo a preguntar. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? ¿Cuántos ya aceptaron a Cristo en su corazón? Dígale a la persona que tiene a su lado: yo soy un creyente. Entonces, ya usted tiene lo más importante. ¿Me está entendiendo? Ya tiene lo más importante. Todo lo demás, Jesús lo llamó añadidura. Todo lo demás es añadidura. O lo que se entiende en nuestro lenguaje, ñapa. Todo lo demás es ñapa. ¿Me están entendiendo? Ahora, el apóstol Pablo no queda allí. No dice simplemente que la salvación o la gracia de Dios se manifestó para la salvación, sino que dice, y es importante mencionarlo, para todos los hombres. Vea, no es para algunos seres humanos, es para todos. ¿No ha escuchado usted gente que dice: hey, tienen que llevarse a fulanito a la iglesia? Ese sí necesita la iglesia porque ese bicho es malo, tiene una mala conducta. Como que si la iglesia fuera un reformatorio. O como que si la iglesia es un lugar solo para ciertos individuos. Los de mala conducta, los que eran borrachos, los que eran drogadictos. No. Ahí dice que la salvación es para todos. Para el hombre, para la mujer, para el joven, para el adulto, para el anciano, para el blanco, para el negro, para el amarillo. Para todos es la salvación. No es para un solo grupo. Diga al que tiene a su lado: la salvación es para mí. Pero entonces, insisto, posiblemente
Y pues evidentemente así es. La gran mayoría de los que están aquí ya son cristianos, ya tienen salvación. ¿Cuál es el segundo paso a dar entonces, pastor? A fin de que en mi vida haya equilibrio y balance, que mi vida no se vaya a extremos en cuanto a lo que la palabra enseña. Muy bien. En el verso 12 dice lo siguiente. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Hagamos una pausa allí. Dice, la gracia te da una instrucción. Me gusta mucho esto, porque a veces malinterpretamos lo que Dios tiene para nosotros o lo que Dios quiere para nosotros. Dice que la gracia te instruye, te enseña, no te hace una demanda, no te da un mandamiento. No, la gracia ahora te exige que tú te comportes de tal manera. No, la gracia te da una instrucción. ¿Y dónde está la hermosura de eso? Porque cuando a ti se te da la instrucción, a ti se te está respetando tu criterio. Cuando hay instrucción, o sea, cuando hay demanda, se te está imponiendo algo. Pero con la instrucción se te está diciendo, mira, si haces las cosas de esta manera, vas a ser beneficiado de esta forma. O si las haces de la forma contraria, puedes ser perjudicado de otra manera. ¿Me estás entendiendo? La gracia no te pone en una situación de demanda, sino que ella noble y respetuosamente te enseña y te instruye. Y te dice, primero, que debe haber una renuncia. Renunciar es abandonar algo en lo que uno había trabajado o participado, o algo de lo que uno era parte. Es no ceder, no entregarse nunca más a eso. Ahora, dice allí renunciando, no dice habiendo renunciado. Sé que en esta iglesia vienen mucha gente profesional, gente que ha ido a la secundaria, que ha ido a la universidad. Incluso sé que aquí hay profesores universitarios. Es bueno que mencione lo siguiente. El tiempo en el cual está escribiendo el apóstol Pablo no es presente perfecto. O sea, no dice habiendo renunciado como un acto hecho una sola vez y para siempre, sino que habla en presente continuo, como una acción que tiene que hacerse todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo hay que renunciar. ¿A qué cosas? A dos cosas: a la impiedad y a los deseos mundanos. Hoy tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Mañana tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. El martes tendremos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. No, ya yo lo hice hace 30 años atrás. No, hay que renunciar a esto todos los días. Antes nosotros fuimos partícipes de diversas cosas que eran malas y vergonzosas. Ya no vamos a ceder más a ellas. Renunciamos. Ya yo me fui de esas cosas. Ahora somos nuevas criaturas. Pero me habla de dos cosas a las que debo renunciar. La gracia me instruye y me dice, mira, te conviene que renuncies a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Sabe? El ser humano es un ser complejo. Si el ser humano no ve un beneficio en lo que se le pide que haga, él no lo va a hacer. Y si lo hace, eventualmente termina dejándolo. Porque saca su cuenta y dice, bueno, pero ¿qué beneficio saco yo de esto? ¿Qué ganancia hay aquí para mí? Así funciona el ser humano. Entonces, ¿qué hace Dios? En cada cosa que Dios te dice para obedecer, siempre te da un premio. ¿Por qué? Porque a menos que haya un incentivo donde tú veas un beneficio, no lo vas a hacer. Entonces, la gracia te dice, mira, en primer lugar, yo te instruyo por tu bien, para tu beneficio, que no cedas, que renuncies, que te olvides de la impiedad y los deseos mundanos. Por favor, diga conmigo, impiedad, deseos mundanos. Permítame explicar lo que ambas cosas significan. Se entiende por impiedad todo aquello en donde no hay sensibilidad a las cosas de Dios, a la voluntad de Dios o al corazón de Dios. Cuando una persona, por ejemplo, menosprecia el valor de decir la verdad y abierta y descaradamente miente, está actuando de forma impía. ¿Por qué? Porque no está mostrando reverencia, ni respeto, ni sensibilidad a la voluntad de Dios, que por cierto, quiere que digamos la verdad.
Entonces, cada vez que nosotros mostramos irreverencia, falta de sensibilidad, el no tomar en cuenta lo que Dios dice, nos hacemos un daño a nosotros mismos. Entonces, es conveniente analizar cómo son las cosas o cuáles son las cosas en las que estoy involucrado para saber cuál es la voluntad de Dios, de tal forma que yo pueda actuar de una manera piadosa, o sea, contrario a la impiedad. Debo ser sensible hacia lo que Dios quiere, pero también tengo que ser sensible hacia lo que Dios no quiere. Hermanos, yo les he dicho muchas veces, nosotros no podemos ser gente que venga el domingo a darse sus 3 golpes en el pecho y seguir en la semana como cualquier otro pecador. No, ya nosotros somos cristianos. Usted lo dijo ahorita con mucha convicción. Nuestras vidas, por lógica, ya lo voy a explicar, tienen que ser diferentes. ¿En qué forma son diferentes? Ya se lo voy a explicar, fíjate. Dice, debemos renunciar a la impiedad, pero también debemos renunciar a los deseos mundanos. O sea, hay una palabra que se ha sacado del contexto bíblico y que resulta muy ofensiva, es la palabra mundano. Cuando alguien le dice, tú eres un mundano, suena muy despectivo. Sin embargo, aunque si bien los deseos mundanos se refieren a cosas malas, es bueno que nos vamos al contexto bíblico. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de los deseos mundanos? ¿Qué sería para nosotros deseos mundanos? Muy bien. En Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16, encontramos esto. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate que hay una declaración, porque esto es una afirmación, dice, que el que ama al mundo, si dice ser cristiano y está enredado en las cosas del mundo, eso es una evidencia de que el amor del Padre no está en él. O sea, hay impiedad, no hay sensibilidad hacia la voluntad y el corazón de Dios. Pero entonces alguno pudiera decirme, pero es que yo no puedo abstraerme del mundo, yo no puedo abstraerme de mis amigos, yo no puedo abstraerme de tantas cosas. No, eso no es lo que le está diciendo la Biblia. El verso 16 lo explica. ¿A qué se refiere la Biblia con mundanalidad? Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. 3 son los elementos que catalogan, definen o hace que algo sea mundano. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos de adelante hacia atrás. La vanagloria de la vida se refiere a la altivez, al orgullo. La gente en el mundo, la gente que no tiene el amor del Padre dentro de sí, quiere tener una vida solo para restregarse en la cara a los demás. Eso es una evidencia de alguien que no ha nacido de nuevo o que el amor del Padre no está en él. Cuando una persona dice ser cristiana, dice, voy a hacer esto para que se den cuenta cómo Dios me ha bendecido, eso es vanagloria de la vida. Hay algo mundano en esa persona. No está actuando con piedad, hay impiedad y a eso hay que renunciar. Usted no tiene que restregarle nada a nadie en la cara. ¿Y sabe por qué? Fundamentalmente porque todo lo que usted tiene, lo tiene porque Dios se lo regaló. No porque usted se lo ganó. Usted no se ha ganado nada. Usted vive en la gracia y en la gracia usted recibe sin merecerlo. Entonces esas maravillosas bendiciones que usted tiene, que usted a lo mejor piensa, eso lo he sudado yo. No, si fuera por tu sudor, no tendrías nada. Todo lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Pues Dios te ama. Y esto se entiende mejor cuando uno es padre. Uno bendice a sus hijos no porque ellos se lo ganen, porque son sus hijos. Es porque son sus hijos. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú estás en una posición diferente. Entonces, la vanagloria, el hacer cosas para aparentar ser mejor, eso es del mundo, eso no es de Dios. Luego habla, o anteriormente habla, de los deseos de los ojos. Ahí se refiere a la codicia. La codicia tiene varios aspectos, porque realmente la codiciar es desear más de lo que uno tiene. Ahora, la Biblia enseña que uno tiene que estar contento con lo que uno tiene al presente.
Ahora, sí, es cierto, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Te ha bendecido Dios, mi hermano? Disfrútalo. ¿Me entiendes? Pero, no, con esto no es suficiente, yo quiero más, yo sé que puedo conseguir más. Allí hay codicia. Cuando hay insatisfacción con lo que se tiene, cuando uno quiere alcanzar lo que otros tienen, cuando uno no se goza por el éxito o el triunfo de otras personas, allí hay codicia. Eso viene del mundo. Pero lo primero que menciona son los deseos de la carne. Y justamente Pablo le habla a Tito de los deseos mundanos. Esos deseos mundanos son los deseos de la carne. El mundo, toda la cultura, todo lo que mueve al mundo, nace de esos deseos, lo que esa carne desea o quiere. ¿Qué es lo que quiere la carne? O mejor, ¿qué es la carne? Se entiende según Romanos capítulo 8, que la carne es la mentalidad o la forma de pensar del pecado. Pero esa forma de pensar tiene también sus deseos. Cuando nosotros, mírenme por favor, cuando nosotros recibimos a Cristo, la naturaleza pecaminosa fue sacada de nosotros, pero en nosotros quedó la carne, esa forma de pensar que antes teníamos, esas cosas que antes codiciábamos. ¿No ha visto usted que cuando las cosas se ponen difíciles o su ánimo está perturbado o amargado, no es cierto que a uno lo que le dan ganas es de volver a las mismas cosas en las que uno estaba antes de conocer a Cristo? No es a cosas diferentes, era aquellas mismas cosas. ¿Por qué? Porque allí queda la carne, la mentalidad con sus deseos. Pero esos deseos quizá uno los puede interpretar mejor si uno ve los resultados que produce. En Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, el apóstol Pablo explica y manifiesta las obras de la carne. Es decir, míreme por favor, la carne tiene un deseo y ese deseo va a producir estas cosas. ¿Qué cosas produce? Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La carne tiene una mentalidad, pero también tiene un deseo. Entonces, en algún momento, aunque somos cristianos, a lo mejor vamos a tener ganas de decir una mentira. O a lo mejor vamos a tener ganas de robar. O de incurrir en alguna de estas cosas. Entonces, Pablo nos dice, por nuestra conveniencia, nos dice: no lo hagan. ¿Saben por qué? Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de Dios. Entonces, me habla de una congruencia. ¿A qué me refiero? La profesión que ahora hago de que soy cristiano tiene que ser evidenciada en mi conducta. Mi conducta es la evidencia de que realmente creí. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, fíjate, si el creyente, ¿verdad?, es amonestado o es invitado a que se aparte de los deseos de la carne, a menos que vea algo que le convenga, no lo va a abandonar. ¿Y cuál es la conveniencia? Quien practica eso no va a heredar el reino de Dios. Entonces, cualquiera que diciendo ser cristiano anda cediendo a estos deseos en orgía, borrachera, mentira, lascivia, inmundicia, etcétera, viene el Señor, no se lo puede llevar. Porque esa persona no va a heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que el cristiano entienda dónde está parado y que sea serio en dónde está parado. Entonces, oiga, hermano, mire, esto es una cosa tan evidente. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes son verdaderos cristianos? ¿Qué fue lo primero que apareció en sus corazones cuando aceptaron a Cristo con sinceridad y con seriedad? ¿No fue verdad que lo primero que apareció fue que ya no querían hacer lo malo? Y nadie se los dijo. Eso apareció allí. Porque ahora que somos hijos de Dios, debemos andar en las cosas de Dios. Pero la oportunidad de hacer las obras de la carne está allí. No nos conviene, porque quienes practican esas cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. No lo van a heredar. Entonces, no nos caigamos a mentiras pensando, no importa, yo acepté a Cristo, no importa que yo haga esto, aquello, yo igual me voy con el Señor. No, eso no es así.
Ahora, escúcheme, no es que yo vengo aquí de religiosa a manipularle su vida, no. Yo vengo a decirle la verdad. Y cuando estemos en el cielo, usted le dará o me dará las gracias de que yo le hable la verdad, de que no le manipulé el mensaje ni le escondí la verdad para que no se abstenga o para privarle a usted de premios allá. Mire, el que es cristiano tiene que caminar en santidad y tiene que apartarse de todas esas vagabunderías, mi hermano. Es una cosa simple y sencilla. ¿Cómo se sentiría usted? Porque es una cosa tan obvia que si de pronto usted me ve en la calle a mí tomándome una cerveza, no 2, ni 3, ni 4, si me ve con una sola, usted lo primero que va a decir, pero bueno, este no es cristiano. O sea, va a pensar que hay una incongruencia entre lo que este hombre habla y lo que él hace. Entonces tiene que haber en todos, porque así como la salvación es para todos, la instrucción de la gracia es para todos, no solo para el pastor. Solo que en el pastor las cosas siempre son más visibles. Por eso la responsabilidad del pastor es mayor. Entonces a los pastores hay que ayudarlos para que su trabajo sea más llevadero. Ahora, Pablo dice entonces, Tito, la gracia nos enseña que tenemos que abandonar. No podemos entregarnos ni a la impiedad ni a ninguna cosa que produzca esas obras de la carne. Entonces, hermanos, oigan, lo segundo que me está enseñando la Biblia en cuanto a la gracia, eres salvo, que ahora tienes que entender que no te conviene vivir en las cosas mundanas ni en la impiedad. ¿Por qué? Porque el que anda en esas cosas no heredará el reino de Dios. Y hay una cosa bien tremenda que el mismo libro de Gálatas dice, hey, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Nos podremos burlar los unos de los otros, de Dios no nos vamos a burlar jamás. Lo que uno siembra es lo que uno va a cosechar. Entonces, en el aspecto negativo, o sea, en lo que uno no debe hacer, la gracia me enseña, me instruye y me dice, no cedas ni a la impiedad ni a los deseos mundanos. Entonces, diga al que tiene a su lado, derechito te ves más bonito. Pero no queda allí. No queda allí. Hay un aspecto positivo. O sea, lo que sí se debe hacer. Volvamos a Tito, capítulo 2, verso 12. Y lo volvemos a leer desde el inicio. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, también aquí y ahora, en presente continuo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora nos muestra la parte positiva, lo que nosotros sí debemos hacer. Dice que debemos andar de forma sobria, justa y piadosa. Cuando hablamos de sobriedad, nos referimos a ser comedidos. Hacer las cosas de manera adecuada. Y hay que ser en esto, la sobriedad es esa capacidad de analizar la cosa y tener un dominio de sí mismo, decir, oye, esto no conviene, o esto sí conviene, esto me puede producir bien, o esto me produce más ganancias que pérdidas, o me trae más pérdidas que ganancias. Luego dice que hay que andar de forma justa. Cuando habla de justicia, siempre que la Biblia utiliza este término que en griego se está usando acá, es un término que se llama dikaiosune. Ese término lo que significa es hacer las cosas a la manera de Dios. En otras palabras, obediencia. ¿Pudiera decir conmigo obediencia? Ok. Cuando yo hago las cosas conforme a lo que Dios dice, o sea, cuando yo obedezco a Dios, eso es algo positivo. Primero, es positivo porque a Dios le agrada. Pero en segundo lugar, es positivo porque me trae beneficio. Recuerde, si el ser humano no ve un beneficio en lo que se le pide, no lo va a hacer. ¿Por qué la gente se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar? Va con sueño, a veces se va sin desayunar. Porque sabe que ese esfuerzo a la final le va a traer una remuneración de dinero. Con ese dinero va y compra ropa, comida, cubre sus necesidades, en fin. Pero si le dicen, no, para que hagas ese esfuerzo y nosotros al fin de mes lo que te vamos a dar las gracias. ¿Ves que vas ahí? A menos que haya un beneficio, no se va a hacer el esfuerzo. Entonces, Pablo dice, mira, cuando tú obedeces a Dios, Dios te bendice. ¿Sabe qué dice la Biblia, mi hermano? Dios dice esto, que Él honra a los que le honran. Los hijos de Dios que le obedecen,
Dios los bendice. Dios les trata bien. Pero es que es una cosa tan tremenda. O sea, volviendo al asunto de padres e hijos, nosotros a nuestros hijos, por lo menos en lo elemental, pórtense como se porten, uno los bendice. Es decir, los hijos pueden hacer lo malo, pero uno les da comida. No, ahora no vas a comer por una semana. No, uno no le hace eso a un hijo. Bueno, espero yo que no. Uno no le hace eso, una cosa de ese al hijo. Ahora, si ese hijo dice, ok, quiero comer, pero quiero comer en McDonald's. ¿Ves? No, te portaste mal. No vas a ser privilegiado ni bendecido. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esos hijos se portan bien, cuando esas hijas se portan bien, entonces, ¿qué dice uno? Oye, no, vamos a darle ahora, pero de mejor manera, para que siga motivado a haciendo lo bueno. ¿Me estás entendiendo? La obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición. He dicho esto muchas veces y lo vuelvo a decir hoy. Tú no puedes esperar a actuar como un hijo del diablo y ser tratado como un hijo de Dios. El que siembra para la carne, de la carne cosechará muerte. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida. La obediencia trae bendiciones. Diga al que tiene a su lado, la obediencia trae bendición. Pero luego dice que además de vivir sobria, y justamente dice que también debemos vivir de manera piadosa. Bien, cuando hablamos de la piedad, se está refiriendo entonces a lo contrario, a la impiedad, o sea, el ser sensibles a las cosas de Dios, a la voluntad de Dios, al corazón de Dios. Damos un ejemplo para que usted me entienda aún mejor. Cuando venimos a la iglesia, ya uno sabe a lo que viene. De principio a fin, ya uno sabe básicamente a lo que viene. Entonces, es incongruente y por lo tanto irreverente que durante el tiempo de la alabanza yo ande con mi teléfono entreteniéndome con él. Porque eso no va en concordancia con lo que se está haciendo acá. ¿Me está entendiendo? Me prefiero que esté en la parte de afuera si tengo que necesidad de usar mi teléfono. Pero ya al entrar aquí, lo ideal es que se están cantando las alabanzas, que yo también cante o aplaude o bata mis manos, etc. Cuando llega el momento de la predicación, así como están ustedes hoy, esa atención, esa reverencia, ese respeto, eso es lo congruente. Allí hay sensibilidad, allí hay piedad. Pero si cuando, por ejemplo, se está predicando, entonces yo ando entreteniendo a la persona al lado. O ando con Dios mío, ¿a qué hora se irá a callar ese hombre? Dios mío, esto sí ha sido largo. Dios santo, parece que no va a terminar. Y ese hombre todavía sigue, habla y habla. ¿Hasta cuándo? Cállate, negrito. Eso es una falta de sensibilidad, porque no es el negrito el que te está hablando, es el Señor el que te está hablando. O sea, yo no vine a hablar de mis cosas. Pero si tú vinieras a hablar de mis cosas, te hablara, por ejemplo, yo tengo que frisar. No he frisado. Aquí no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de las cosas de Dios. ¿Me estás entendiendo? Y de lo que Dios espera para todos nosotros por igual. Entonces, la sensibilidad o la piedad me permite ser sensible al corazón de Dios. Cuando, por ejemplo, disfruto de una bendición que Dios me ha dado, supongamos, Dios me ha dado provisión de alimento, pero también estoy consciente de que hay personas, quizá en un entorno cercano, que tienen necesidad. Oye, si uno puede, pues le ayuda, o la oración, Señor, provéele a esas personas, se les propicio. Eso es sensibilidad. Pero cuando una persona viene y dice, bueno, ya Dios me dio, a ellos que ven a ver cómo hacen, eso es falta de piedad. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces hay una sensibilidad no solo a la voluntad de Dios, sino también al corazón de Dios. Entonces, escúcheme, ahora aprendemos una tercera cosa. En primer lugar, la gracia se manifiesta para salvación. En segundo lugar, la gracia me da una instrucción y me dice que tengo que apartarme de lo malo. Pero en tercer lugar me dice que debo afianzar y debo practicar las cosas buenas. Y en esas cosas buenas me habla de tres cosas: que yo viva piadosamente, justamente y sobriamente. Pero no queda allí. Porque a lo mejor alguno de ustedes me dirá, pastor, todo eso yo lo estoy haciendo. Excelente, excelente. Pero no queda allí el apóstol Pablo. Ahora viene un elemento impresionante, importante, pero que muchas veces en las iglesias no se le da mayor importancia. Quizá se mencione una vez a la Cuaresma. Vean, volvamos a Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Hay desequilibrio y falta de balance en un creyente cuando él no tiene en cuenta de manera permanente que Cristo va a volver. Claro, yo debo reconocer que en esto los líderes han cometido un gran error al descuidar la importancia de esto, y sobre todo porque a veces ceden al hecho de que la gente viene o quiere escuchar otra cosa, pero es que a la gente no se le puede dar lo que quiere, sino lo que necesitan. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Solo Dios lo sabe. Por eso nosotros los pastores necesitamos que Dios nos guíe. ¿Qué es lo que Dios quiere que enseñemos? Incluso para dar un consejo necesitamos que Dios nos guíe. Un mal consejo de un pastor puede destruir una vida, un hogar, un matrimonio, una familia. Por eso la Biblia les pide a ustedes, hermanos, que oren por los pastores. Entonces, escuche. La venida de Cristo es algo fundamental. Ahora, vuelvo otra vez a lo que dije hace un rato. Si no veo el beneficio de que Cristo venga, no voy a tener interés de que Cristo venga. ¿En qué me beneficia que Cristo venga? Pues bien, les digo, por una parte, está determinado que este mundo se tiene que acabar. Dice la Biblia que Dios va a acabar con este cielo y con esta tierra con fuego. Pasarán como un pergamino, dice la Biblia. Pero Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Pero antes de que todo eso suceda, Cristo va a venir a este mundo. Y dice la Biblia, todo ojo le ve. Israel se arrepentirá y recibirá a Cristo como su Salvador. Cristo entonces vendrá y establecerá su reino en esta tierra, que es un reino llamado el reino milenial. Y se le dice milenial porque dura 1000 años. Después de esos 1000 años es cuando entonces se va a acabar con esta tierra. Cristo viene para establecer ese reino. Pero antes de venir a establecer ese reino, Cristo llega hasta las nubes a buscar a la iglesia. Porque la iglesia no va a pasar por esa tribulación. Son 7 años de una destrucción sin precedentes, al punto de que Dios declara que no la ha habido antes ni la habrá después. Aquí en Venezuela tenemos aún memoria y recuerdo de tragedias que han sido mortales. ¿Recuerdan ustedes cuando en el año, no recuerdo si fue en el año 99, el año 2000, cuando hubo la tragedia en Vargas? 99, ¿verdad? Tantas personas, hermano. Qué cosa tan espantosa. Todavía uno lo recuerda y se le eriza la piel. Cómo uno veía esos ríos de lodo descender y acabar con esas casas y la gente en su desesperación. Qué cosa tan tremenda. Eso es poco para lo que viene en la gran tribulación. Y es tan terrible la gran tribulación que llega un momento, dice la Biblia, en que la gente va a buscar la muerte y no la va a conseguir. De tal magnitud será el tormento que preferirán estar muertos que sufrir esas cosas. Ahora, antes que Cristo venga a establecer ese reino, como dije, primero viene a buscar la iglesia, porque gracias a Dios nosotros no somos parte de esos 7 años ni de esa tribulación. En algún otro momento yo les voy a hablar acerca de esa semana 70 de Daniel, de esos 7 años que faltan por cumplirse, todo lo que significa. Aunque, bueno, al final les voy a decir algo en relación al libro de Daniel. Cristo viene hasta las nubes y va a arrebatar la iglesia. ¿Ha escuchado usted el término o la frase, el arrebatamiento de la iglesia? Okay. El arrebatamiento es que Cristo toma la iglesia por la fuerza, la saca de la tierra y la lleva a las nubes. Y allí hay un gran reencuentro. ¿Cómo es esto? Que nuestros seres queridos que partieron en Cristo, que ya se fueron, los vamos a conseguir ahí en las nubes. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un pestañear, todos, ellos y nosotros, seremos vestidos de inmortalidad e incorrupción. Entonces, por una parte, nos encontraremos con esos seres queridos que se fueron en Cristo. Pero dice la Biblia, y estaremos con el Señor para siempre. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 1 en adelante, dijo: creéis en Dios, creed en mí también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar para que donde yo esté, ustedes estén también. Y si me fuese y les preparare lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes estén también.
Hay una promesa, y como toda promesa de Cristo tiene que ser cumplida, en algún momento el Señor va a venir. Por eso, el creyente no solo debe ser consciente de que Cristo vuelve por él, sino que también debe desear que Cristo vuelva. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis y ve cómo la iglesia es gloriosamente bendecida, al final del libro hay una conclusión y dice: el Espíritu Santo y la iglesia dicen: sí, ven Señor Jesús. Entonces, un cristiano que no está apercibido, que no tiene en su presente incluido el regreso de Cristo y no lo desea, está incompleto. Y Dios hoy nos está diciendo: hijos, han caminado bien, pero hay que reforzar ciertas cosas. Tenemos que querer que Cristo venga, desearlo. Pero usted me dirá: bueno, ¿en qué me beneficia que Cristo venga por mí? Muy bien. Venga por favor a Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mírenme por favor. En este momento usted y yo somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto que percibimos, esto no es lo que vamos a hacer. Va a haber un cambio. Pero ¿cuándo ocurrirá ese cambio? Entonces dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, discúlpenme, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hago una pausa aquí. Cuando me dice que seré semejante a Él, o sea, quiere decir que me voy a parecer a Él. ¿O entendí mal? No cenaron, en verdad. ¿Verdad que no, ahora lo estoy diciendo con intención. No solamente no desayunaron, no cenaron tampoco. Escuche, ¿es correcto si digo que seremos semejantes a Él en que me voy a parecer a Él? Es correcto, muy bien. Claro, ese es el sentido bíblico, obviamente. Juan, en el primer capítulo de Apocalipsis, que él estaba desterrado en la isla de Patmos en el día del Señor, estaba en el Espíritu, cuando de pronto oye una voz a sus espaldas. Y la voz le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y ahora vivo. Escribe lo que ves. Y dice Juan: y me volteé para ver la voz que hablaba conmigo. Y entonces vi a uno vestido de blanco. Sus vestiduras llegaban hasta los pies, blanco resplandeciente. Sus pies son como el bronce pulido. En el pecho tiene un cinto de oro. Su rostro brilla como el sol al mediodía. Sus ojos son como dos fuertes llamas. Sus cabellos son blancos como la lana. Su voz como el estruendo de las cataratas. Ahora, este Juan había estado con Jesús, no era la primera vez que estaba con él. Por lo menos durante 3 años y medio estuvo con Jesús en su ministerio. Él lo vio en el ministerio, él lo vio morir y él lo vio resucitar. Él comió con él habiendo resucitado. Pero había pasado algo después de la resurrección de Cristo. Ahora Cristo estaba glorificado. Cuando él voltea y lo ve así, ve a Cristo glorificado. ¿Y sabe qué dice de Juan? Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Ahora fíjate, dice: cuando Él se manifieste, entonces nosotros seremos semejantes a Él. Esa gloria que Cristo tiene nos será traspasada a nosotros también. Por la justicia imputada, cosa que hoy no voy a poder explicar porque no tendríamos que quedarnos hasta las 5 de la tarde. Nosotros vamos a recibir también eso. Entonces fíjate, si tú vas a ser transformado, tu cuerpo va a ser una cosa brillante, inmortal, incorruptible, con esas vestiduras y ese cabello y esa gloria. Chico, ¿vos crees que uno puede andar robando? Que uno puede andar en borrachera, en lavativa, cuando uno está llamado a cosas tan gloriosas. ¿Me estás entendiendo? Es una cuestión de análisis elemental básico. Entonces, cuando pienso, ¿en qué me beneficia a mí que Cristo venga? Que cuando Él venga finalmente yo seré liberado de esta mortalidad y corrupción en la que me encuentro para recibir la misma gloria que tiene Cristo en su cuerpo. Eso me beneficia. Por lo tanto, mire, como aquí en este mundo no hay nada
que supere al estar en la presencia de Dios con todo y todo. Le digo, mire, pues que podamos ir a Alemania todos juntos y vamos a los Alpes suizos y a todo eso es una maravilla. Pero si me dicen, te doy eso o te vas de una vez con Cristo, dame con Cristo, que con Cristo es mejor. ¿Me estás entendiendo? Y el cristiano tiene que entenderlo. No puede estar diciendo, no, yo quiero que Cristo venga, pero todavía no, dentro de unos 2 o 3 años para que yo pueda hacer esto. No, estar con Cristo es mejor. Diga al que tiene a su lado, estar con Cristo es mejor. A ti te esperan cosas grandes. Mira, a la iglesia, por ejemplo, la Biblia dice que la iglesia va a juzgar a los ángeles. ¿Cómo me voy a poner yo aquí con cosas de que bravo con este y que no miro a aquel y no sonrío cuando yo he sido llamado a cosas tan grandes? ¿Me estás entendiendo? Por eso la mentalidad del cristiano cambia. Oye, hermano, ¿cómo voy a andar yo con gente que anda botando suciedades por su boca cuando yo he sido convocado a estar en la mesa del Señor? A contemplar su gloria. No, chico, yo estoy llamado a cosas más grandes. Ahora, no es una manera despectiva de ver a los demás. Es el hecho de alimentar en mí todo aquello que me lleve a una consagración. ¿Por qué? Porque entonces el apóstol después dijo, cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él. Pero luego, en el verso siguiente dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué pasa? Que el creyente que sabe que Cristo viene y entiende los beneficios que le van a tocar, porque Cristo venga, ¿sabe qué dice? Yo me tengo que poner las pilas. Yo no puedo andar en lavativas y en cosas raras. Entonces, por ejemplo, yo no sé usted, pero yo en mi particular, yo no permito cercanos a mí gente que no vayan a alimentar mi fe y mi santidad y mi deseo de servir a Dios. No. No exponerme a cosas. Mire, hermano, te voy a decir una cosa. La carne es débil. Y eso lo evidenció Pedro. Pedro quería servir a Dios, pero Jesús le dijo, fuiste pedido para zarandearte. Entonces Dios le dijo, el Señor le dice, ora 1 hora. Se quedó dormido. Jesús le vuelve a decir, tienen que orar para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cada vez que tú dices, no, yo puedo, yo no voy a caer en las cosas que ellos. Que no. Pregúntele a todos los que han caído si ellos pensaban que iban a caer. Todos le van a decir, yo pensaba que no iba a caer en eso. Porque la carne es débil. Nuestra fortaleza está en Jesucristo. Entonces yo no voy a exponerme a andar en cosas o con gente que van a facilitar mi caída. Yo tengo que andar en aquello que fortalece mi continuar en reverencia, en piedad para con el Señor. ¿Por qué? Porque esto, por muy bueno que me vaya, por muy bien que me vaya en esta vida, yo me tengo que ir. Y he sido llamando a cosas grandes. Yo tengo que ser digno de eso, hermano. Usted tiene que ser digno de eso. Por eso tiene que haber un cambio. Entonces, claro, el creyente lo entiende. ¿Y qué hace? Se purifica a sí mismo. Entonces, no es que el pastor te lavó el cerebro, no. La gracia te dio una instrucción. Entonces tú viste, oye, no, chico, pero si viendo que yo obedeciendo y haciendo las cosas como dice el Señor, me va a ir bien, es a mí. No, chico, yo voy a hacer lo que Dios me dice. ¿Me estás entendiendo, mi hermano? Entonces, me está diciendo, sí, primero, salvación. Segundo, apartarme las cosas malas. Tercero, hacer las cosas buenas. Cuarto, como creyente, yo debo desear que Cristo venga. Diga al que tiene a su lado, yo quiero que Cristo venga. Entonces, hoy, hermanos, más que nunca, necesitamos reforzar, fortalecer estas cosas, sobre todo el hecho de que Cristo va a venir por nosotros. Que cuando nosotros nos presentemos ante Él, no seamos echados a un lado y avergonzados porque no estábamos haciendo las cosas correctamente. Si por casualidad, hermano, a uno se le ocurre meterse en una equivocación de esas pecaminosas, y en ese momento viene Cristo, hermano. Porque el asunto es que uno no sabe a qué hora viene. Lo que uno sabe es que Él viene. Por eso es que decimos en la Santa Cena, pero eso lo deberíamos decir siempre, pero usamos ese término griego llamado Maranata. ¿Qué significa Maranata? Cristo viene. Entonces la iglesia que está percibida de la venida de Cristo, ¿qué hace? Se purifica a sí misma. Necesitamos purificarnos. Entonces por eso les hablo del balance. Escuchen, hermano, este año, con esto termino, este año Dios ha dicho, es un año de gozo, de celebración y restitución. Amén por eso.
Sí, está bien, pero no puedo dejar de darle importancia a otros aspectos que son fundamentales en mi vida, como andar en obediencia, desear que Cristo venga, entender a qué cosas yo he sido llamado. Eso también es importante. Y por si acaso, mucho más importante. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, sí, cómo no, nos preparamos para todo lo que Dios tiene este año para nosotros. Amén. Para todas aquellas cosas que Dios nos va a restituir, que van a producir en nosotros gozo y celebración. Amén, decimos a eso. Pero también decimos amén a una vida de piedad. Decimos amén a una vida de obediencia. Decimos amén a una vida de consagración. Decimos amén a una vida de entendimiento, de razonamiento lógico, donde decimos, Señor, tú me llamaste a estar en tu presencia, yo quiero ser como tú, yo voy a andar en santidad porque eso es lo que me conviene. Entonces, allí hay balance. Ahí hay balance. Que nuestra obediencia a Dios llegue a un punto en donde podamos decir, Señor, te voy a obedecer y te voy a honrar, no solo porque me conviene, sino porque tú eres digno. Ese es el siguiente nivel. Ojalá ya ustedes estén en ese nivel. En ese nivel, con esto ya termino. En el libro de Daniel, habla la Biblia de 3 varones hebreos que vinieron de la cautividad babilónica. Y entonces, en ese entonces, el rey había hecho una imagen y había dado instrucciones de que a ciertas horas del día, cuando sonasen ciertos instrumentos, se diese adoración a la imagen. Había que postrarse ante la imagen. Pero estos 3 varones no lo hacían. Los envidiosos y los detractores los acusaron. Y la pena era que esas personas había que echarlas en un horno de fuego ardiendo. Cuando los trajeron a los 3, el rey les dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, renuncian ustedes a su Dios y se postran ante la imagen como está determinado aquí. Ellos dijeron, mira, rey, ¿sabes una cosa? Nuestro Dios nos puede librar de eso. Pero aquí viene la parte importante, porque así fue, Dios los libró. Dios los libró porque resulta que cuando los echó, el rey se asoma y entonces le preguntó a los que estaban, un momentico, ¿no fueron 3 los que echamos allí? Y ellos dijeron, sí, ¿por qué? No, porque hay 4. Veo uno ahí como el Hijo de Dios, chico. ¿Qué es eso? Y no se quema esa gente. ¿Qué es esto? Entonces, claro, lo sacan. Y el rey se convierte y echan a los enemigos de él. De esta gente, de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, maravilloso, el Señor los libró. Pero aquí es donde está la parte importante. Ellos primero le dijeron, hey, rey, te vamos a decir algo. Nuestro Dios nos puede librar. Pero, si no nos librara, ¿sabe esto, rey? No nos vamos a rendir ante esa imagen. Entonces hay mucha gente que empieza así y dice así, no, si Dios me da este favor, si Dios me da esta vez, yo voy a estar ahí todos los domingos, no, eso no es así. ¿Y si Dios no te lo da? Vas a ser como Tumbelino el muñeco. ¿Te acuerdas de ese muñeco? Eso fue en el año 88. Era el muñequito que tenía un tetero. Cuando tenía el tetero se callaba, pero en lo que le quitaban el tetero se ponía a llorar. Entonces hay mucha gente que en lo que le quitan el tetero se pone a llorar con el Señor. Ya no quieren obedecer a Dios, se apartan del Señor, se apartan de la obediencia, de la comunión. Y Dios te dice, no es así. Tu amor por Dios y tu obediencia va a llegar a un punto en donde tú digas, ve, yo quiero que Dios me bendiga, que Dios haga esto y aquello. Pero si no lo hace, yo igual voy a servir a Dios con gozo, con todo mi corazón, con seriedad, con firmeza. Para atrás, yo no tengo nada que buscar atrás. Por alguna razón vinimos a Cristo. Porque si allá donde estábamos era bueno, nunca hubiéramos salido de allí. Entonces, firmes y adelante, hermanos, y deseando que Cristo venga por nosotros. Amén. Pónganse en pie, por favor. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz de su pastor, Iván Reyes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Yo sé que me levantará.